Iniciaremos nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Divino Guía, di por dónde debo andar. Se encuentra en la página 161 de nuestro himnario. Página 161, el himno Divino Guía, di por dónde debo andar. Divino guía, di por dónde debo andar, la vida muestra, pues por ti solo podré vivir. Cuando errado voy por senda pues ciego soy y ando con temor. Me vuelvo a ti, Jesús, amable director, de los que andan en tu ley, huyendo yo indefenso soy, no tengo más que aquí. Quien me proteja, tiende Dios tu amparo sobre mí. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentar una oración delante de la presencia del Señor para que Él dirija cada momento de nuestra escuela bíblica. Padre, en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador, en esta hora, Señor, nos allegamos a ti, tal cual como somos, faltos y necesitados de ti, Señor. Nos allegamos en esta hora, nos allegamos a esta escuela para aprender más de ti, Señor. Dios eterno, este momento de consagración que tendremos, Señor, contigo, te pido y te ruego muy humildemente que tú perdones, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, con los cuales en esta hora nos presentamos delante de tu presencia. Sé nuestro guía, nuestro maestro perfecto, Señor, para que así podamos aprender más de tu palabra, para que así podamos, Señor, estar más cerca tuyo, para así, Señor, conocerte más y poder, Señor, disfrutar de esta relación maravillosa que tú, Señor, por misericordia has entablado con nosotros. Muchas gracias, Señor. Te pido por cada alumno, por la escuela bíblica de niños, por la escuela bíblica de adultos, Señor, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio, tu gracia, tu compañía, tu dirección esté sobre nosotros. Te lo pido, Señor, y te lo ruego muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra que el Señor nos tiene se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Continuamos con la ayuda del Señor revisando este pasaje maravilloso de la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Nuestra lección, con la ayuda del Señor, estará centrada en los versículos 21 al 23. Del versículo 19 al 23 tendremos nuestra lección. Sin embargo, leeremos a partir del versículo 12 para recordar este contexto de la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, la lectura será del versículo 12 al versículo 23. Y lo haremos responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que han visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra siempre tiene la porción precisa para la sed de mi alma. Tu palabra siempre, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, puede llenar el vacío de mi corazón. Y es por eso te pido, Señor, que este momento que dedicamos, Señor, para oír tu palabra, para aprender de ella, la necesidad de mi alma, la necesidad de todos nosotros, pueda ser saciada por el poder de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Alumbra nuestro camino, Señor, con el poder de tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos que en esta hora, Señor, participan de la escuela bíblica. Tú conoces la necesidad, Señor, y te pedimos que tú puedas saciarla conforme a tu santa y divina voluntad. Tu gracia, Señor, en nuestro medio, te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor, viva y eficaz. La palabra del Señor trayendo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Dios es espíritu. Por lo tanto, las cosas de Dios son cosas espirituales. Y por eso que en este momento, si bien estamos viendo un relato que aconteció, ¿no es cierto?, cerca de los años 50, ¿no es cierto?, 60, 45, en alguna fecha 53 creo que es, si bien ocurrió y aconteció, por ser la palabra de Dios inspirada, siempre tiene el alimento para nuestras vidas y nuestras almas. Hoy el Señor nos muestra, hemos ido desglosando de una manera muy pálida quizás desde el punto de vista del hombre,
No hay teólogos en nuestro medio, no hay grandes predicadores. Hay hombres que le piden misericordia al Señor para poder hablar de su palabra. Eso es lo que hay en nuestro medio. Pero la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, que depende de Él para poder hablarnos a nuestra vida, es mucho más profundo. Y hemos desglosado este momento en el cual Pablo le cuenta al rey Agripa, ¿no es cierto?, la vida que tuvo antes Pablo como perseguidor, su creación, después como perseguidor, luego este encuentro con Jesús y este cambio radical que experimenta el apóstol de una manera sublime y maravillosa. Vamos a ver con algunas citas bíblicas, ¿no es cierto?, cómo el hombre que se entrega a Dios es un hombre especial y no necesariamente tiene que ser, ¿no es cierto?, un obispo, no necesariamente tiene que ser un pastor, no necesariamente tiene que ser un levita. Cualquier uno de nosotros somos invitados a participar de la obra de Dios, y eso requiere lo que hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a ver en la lección. Tiene por título, ¿no es cierto?, la lección tiene por título la defensa de Pablo ante Agripa. Hemos visto que él relata su conversión de una manera maravillosa. Después vimos cómo fue la comisión de Pablo, esto de ser llamado a servir, ¿no es cierto?, la libertad que hizo entre los gentiles, su deber hacia el pecador, que fue la lección del domingo pasado, y hoy con la ayuda del Señor veremos de una manera no en profundidad, pero viendo la consagración de Pablo, que es cómo reacciona Pablo cuando tiene este encuentro con Jesús. Cómo él ahora empieza a actuar, qué es lo que hace. Y es lo que veremos con la ayuda del Señor. En primer lugar, la obediencia que presenta el apóstol. Dice los versículos que hoy estaremos viendo en nuestra lección. Me refiero a partir del versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Es decir, ¿cuál sería un antónimo de rebeldía? Obediencia. Entonces el apóstol, cuando tiene este encuentro, dice, no fui rebelde a esta visión. Porque desde el momento en que oye la palabra, ¿no es cierto?, que le dice Jesús al apóstol, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente Pablo reconoció a su único maestro, de ahí en adelante. Hasta ahora él venía persiguiendo, él venía con la ley de los profetas, él venía enviado, él estaba, ¿no es cierto?, con toda la autoridad. Pero ahora este encuentro con Jesús se transforma en su maestro, y de aquí para adelante él obedece. Por eso le dice al rey Agripa, dice, no fui desobediente o no fui rebelde a la visión. Recibir un mandato de un maestro, porque él le dio un mandato, como lo pudimos leer, ¿no es cierto?, en los versículos que leímos el día de hoy. Yo soy Jesús a quien tú persigues, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Hay un mandato. Y testigo de las cosas que has visto, y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Un mandato. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué es lo que hace el apóstol? Se dispone en las manos del Señor. Él no tiene poder, pero el poder de Dios que actúa en él permitirá ahora que muchos se lleguen al Señor. Entonces, él es obediente al mandato de este nuevo maestro y se propone obedecerlo. Así que inmediatamente proclamó a Jesús como Hijo de Dios. Por ejemplo, en Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo 20,
Hechos capítulo 9, versículo 20, la palabra del Señor nos dice acá, 9:20. 9:20. ¿Puede leerlo, pastor? En el nombre de Jesús. Amén. Se fue por las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Eso fue en Damasco. Estaba precisamente en ese lugar, tal como lo dice en nuestra lección, sino que primeramente los que están en Damasco, 9:20 que acaba de leer nuestro pastor Felipe. Luego en Jerusalén durante una corta visita a los judíos, 9:29. El mismo 9:29. Hablando abiertamente en el nombre del Señor, algunos judíos le hablaban en griego, con las cuales había discutido, se pusieron de acuerdo para matarlos. Amén. Entonces, él empezó a hablar con los judíos, con los gentiles. Inmediatamente este cambio tiene que haber sido Amén. muy formidable. Sí, sí. Tiene que haber sido algo realmente sobrecogedor. Cómo entender con una profundidad que, tal como se lo está relatando al rey, nosotros la Biblia no es un libro que nos muestre esto, pero algún cuestionamiento habrá tenido el Saulo con Pablo, porque dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente, y como leyó nuestro pastor, inmediatamente con autoridad, con propiedad, recibiendo y atendiendo el mandato de este nuevo maestro, el único que tendrá hacia adelante, porque él ahora obedece a esta palabra de Dios, ¿no es cierto?, a la cual fue enviado. Podemos ver entonces cómo él no es desobediente y hace un llamado también acá. Dice el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Vamos a ver algunos pasajes respecto de esto. Que se arrepintiesen, capítulo 2, versículo 38 de Hechos. 2:38. Todas las citas van a estar ahora en Hechos. Arrepiéntanse, le respondió Pedro, y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. Amén. Un mandato específico. Aquí está el apóstol Pedro hablando. Arrepiéntanse. En 3:19 del mismo libro vamos a ver otro mandato de arrepentimiento a otra gente. Pero para que veamos cómo este mandato de Dios es específico. Es algo que va absolutamente claro en lo que ellos tienen que hacer y decir. Por eso, arrepiéntense y vuélvanse a Dios para que Él los limpie de sus pecados. Amén. 20:21. A judíos y gentiles le he dado testimonio de que necesitan arrepentirse de sus pecados y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les he dado testimonio que necesitan arrepentirse. Amén. Ese arrepentimiento, ¿no es cierto?, necesario que cada uno de nosotros debe experimentar, no es culpa, no es remordimiento, no. El arrepentimiento es un don de Dios. Amén. Don significa regalo, es un regalo que Dios nos da. Vamos a profundizar después un poquito a eso. Volviendo a nuestra lección, dice el 20, sino que anuncien primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, las citas bíblicas que vimos ahora, y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Volverse a Dios, veremos en Hechos 9:35. Al verlo, caminando los habitantes de Libia y Sarón se convirtieron al Señor. Amén.
se convirtieron. Es decir, convertirse es cambiar este cambio de maestro, este cambio de dueño, este cambio de señor, este cambio absoluto que acontece en la vida del hombre. Ya no se manda más solo, ya no va para donde él quiere ir, sino que obedece, como lo estamos viendo con el apóstol. Eso es el convertirse, es un cambio que no acontece quizás en la esfera física, es un cambio de mente. Dios transforma todo el ser, todo, completo. Entonces ya no es el mismo que era. Lo vemos con Pablo. ¿Cómo puede haber tenido un cambio tan drástico, tan profundo? Si a los que iba a perseguir, al Señor que iba a perseguir, terminó siendo exactamente su apóstol. ¿Qué significa su apóstol? Que llevó ese mismo mensaje. Amén. Amén. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, lo que es volverse a Dios. 11:21 del mismo Hecho de los Apóstoles. El poder del Señor estaba con ellos y muchas personas se hicieron creyentes y se convirtieron al Señor. Amén. 15:19. Por lo tanto, opino que no debemos ponerles trabas a los gentiles que se hayan convertido al Señor. Amén. No les pongamos trabas a los que se hayan convertido al Señor. Claro. Que se convierten al Señor de corazón desde la profundidad. Juan el Bautista había pedido estas obras de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateos 3:8. Demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. Amén. Y Lucas 3:8. Produzcan frutos que demuestren que se han arrepentido y no piensen, somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede aún de esta piedra darle descendiente a Abraham. Amén. Lo que Pablo en Efesios, le voy a pedir al pastor que busque mientras tanto, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, tenemos que, ¿cómo yo puedo hacer obras dignas de arrepentimiento? Y aquí es donde el apóstol, ¿no es cierto?, empieza a promulgar este evangelio. Amén. Este evangelio maravilloso, Sí, el cual no depende de mis obras, porque esto es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Es por la fe en Jesucristo que va a provocar estas obras dignas de arrepentimiento. Entonces podemos decir, entonces se puede decir, yo necesito hacer obras para arrepentirme. No, es por la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así, para que nadie sienta orgullo. Voy a leer de nuevo. Para que nadie siéntase orgulloso. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Amén. Creados por Dios, Amén. creados por Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano. Amén. No son las buenas obras que yo voy a... No, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos Amén. en ellas. Sí, Señor. Entonces, lo que acontece después, ¿no es cierto?, que él consigue relatando, Pablo aquí dice, el 21 dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Al final podemos ver que esa acusación de Pablo de que había entrado como un gentil al templo era un pretexto. El gran problema que existía en ese minuto, el gran problema que había en ese minuto,
era que Pablo estaba anunciando un evangelio por la fe, no por obras. Es decir, estaba cortando la barrera entre los judíos religiosos que guardan la ley y los gentiles que no guardan la ley. Entonces, ¿cómo este evangelio puede ser para nosotros que guardamos la ley, que cumplimos la ley? Y para ellos que, para muchos judíos, los gentiles no eran nada, nada. Como en otra época de las conquistas, los bárbaros, o sea, nadie, gente que no existe. ¿Cómo lo pueden comparar a nosotros que guardamos la ley, que cuidamos, que estudiamos? Este evangelio, entonces, que viene anunciando el apóstol, donde ya no hay separación. La separación que había entre la ley judía, los religiosos y los gentiles, los que guardaban la ley y los que no, este evangelio es para todos. Sí. Y esto es lo que provoca entonces este versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, de Dios, qué maravilloso es considerar a Dios en nuestros caminos. Como nos enseña el apóstol Santiago. Iré mañana, si Dios quiere. Así hace el hombre convertido. Dios está en todos sus caminos, en todos. No solo cuando estamos conectados para poder participar del culto, en los momentos del hacer, en el trabajo, en el trayecto. Está siempre Dios, es nuestro nuevo Señor, es nuestro nuevo amo, como lo estamos viendo, ¿no es cierto?, a través de su palabra, como actuó en la vida del apóstol. Todo era para Dios, absolutamente. Entonces, él lo reconoce aquí, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ni siquiera esto era lo cuestionado. No era esto lo cuestionado. Lo cuestionado era que él viniera a derrubar estas paredes que separaban la religión judía de los gentiles, de la ley y de los gentiles, de los que no guardan la ley. Entonces viene anunciando, ¿no es cierto?, este Cristo que había de padecer y de resucitar, ¿no es cierto?, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Sí, Señor. Entonces, maravilloso cómo este cambio, podemos ver este cambio profundo en el apóstol, de cómo él cambia de maestro y ahora continúa anunciando este reino maravilloso de nuestro Señor Jesús. Este evangelio al cual fue llamado la consagración de Pablo. Él estaba consagrado a otras cosas, pero ahora se consagra a este yo soy Jesús. Entramos en nuestra lección, la consagración de Pablo, consagrarse al Señor. Qué maravillosa, qué palabra más linda, qué maravilloso es poder dedicarle nuestra vida al Señor, nuestro tiempo, pensar en Él, disfrutar del tiempo kairos. Un hombre consagrado al Señor disfruta el tiempo kairos, el tiempo de Dios, el crono del cual somos esclavos, se olvida por un momento y entramos en este momento de adorar a Dios. Cuando nosotros oramos al Señor, cuando participamos de una escuela bíblica, cuando nosotros hacemos ayuno al Señor, cuando oramos por la mañana antes de irnos a nuestro trabajo, cuando oramos en la noche antes de ir al descanso, todos esos son momentos de consagración. A veces ese momento de consagración lo transformamos en momento de pedir. Señor, dame esto, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. ¿Y en qué momento lo consagramos? ¿En qué momento lo reconocemos a Él? ¿En qué momento le ofrecemos nuestra vida? ¿En qué momento nosotros dejamos que Él hable a nuestro corazón?
Muchas veces nuestras oraciones se transforman solamente en pedir. Y el Señor nos dice, pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Amén. Pero Él también quiere compartir con nosotros. Sí, Señor. Veíamos en estos días con la palabra del Señor que la creación del hombre fue precisamente para Él tener establecer una relación profunda, una relación cercana, como lo hizo, ¿no es cierto?, con el primer hombre. Dice la palabra del Señor que se tendían a conversar. Qué maravilloso tiene que haber sido eso. Y es algo que Dios nunca ha dejado de hacer con el hombre. Nunca. Estando Él, ¿no es cierto?, en el lugar de esplendor, de gloria, aún así Él quiere establecer una relación contigo y conmigo. Pero a veces ese momento de consagración se transforma muchas veces. Me recuerdo cuando me iba al colegio, oraciones atrasadas. Señor, cuídame, Señor, líbrame, cuida el vehículo que me va a llevar. Señor, muchas gracias, Señor. Y quizás Él me quería decir algo y yo me quedaba ahí en eso. Y para mí eso era orar. Orar al Señor es conversar con Él. Es tener ese momento íntimo, ese momento profundo. ¿No es cierto? A veces se viene un salmo. La oración al Señor no es solo estar yo hablando. Podemos tener en el momento de oración nuestra Biblia, abrir un pasaje, meditar en él, conversar con el Señor, consagrarse. Eso es un momento de consagración. Hoy vamos a ver una vida de consagración, que es la vida del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Desde el versículo 19 al 23 de nuestra lección. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, fue obediente a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Perseverar hace parte de la consagración. Veremos dos puntos, la obediencia y la perseverancia, ¿no es cierto?, en esta consagración al Señor. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz a pueblos y a los gentiles. ¡Qué maravilloso! Una vida de obediencia y no solo eso, sino que de perseverancia. El Señor nos llama a todos los hombres para poder participar en esta obra. Él ya lo decía, son muchos, mucha es la mies y los obreros son pocos. A algo nos ha llamado el Señor, que podamos consagrarnos. Este es un momento de consagración. No estamos pensando en el arroz, no estamos pensando en la plata para la micro, no, eso es terrenal. Eso hace parte de mis necesidades. Necesito plata, necesito comer, hace parte. Estamos hablando de las cosas de Dios, de consagrarme a Él, de alabarlo, de reconocerlo en mis caminos, en mis momentos de aflicción, en mis momentos de alegría, en mis momentos de gratitud, en mis momentos de desconsuelo. Todo este momento lo podemos llevar al Señor, solo cosas espirituales. Aquí lo terrenal no tiene cabida. Entonces es la invitación que el Señor nos hace para que nos consagremos, acerquémonos un poquito más, alleguémonos un poquito más a la presencia del Señor. Su obediencia. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él
Él día y noche y obedecelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Amén. ¿Qué es consagración? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Amén. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Consagrarme, andar en el camino del Señor. Tenemos también en Josué capítulo 11, versículo 15. Así lo había ordenado el Señor a su siervo Moisés. Y Moisés había pasado esta orden a Josué, el cual hizo según se le había ordenado. Cuidadosamente obedeció todas las órdenes que el Señor le había dado. Cuidadosamente obedeció todas las órdenes. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de Amén. todo lo que Jehová había mandado Amén. a Moisés. Sí, Señor. Meditar en ella y ahora no quitar palabra. Sí, Señor. Como hombres, nunca vamos a poder cumplir esta ley todos los días. Por eso es que vino Jesús. Gracias, Señor. Y ahora es su gracia en nuestra vida. Sí, Señor. Es su gracia en el momento de consagración. Pero si yo no me consagro al Señor, ¿cómo voy a tener la gracia de Él? Esa gracia que me permite amar a mi enemigo. Esa gracia que me permite poder poner mi rostro para recibir la otra bofetada. Es lo que nos dijo Jesús. No somos capaces como hombres. La ira, ¿no es cierto? La rabia quizás se levanta dentro de nosotros, pero cuando un hombre está con la gracia del Señor, entiende y ve de otra manera. Pero para poder tener esta gracia del Señor, necesitamos esta consagración, para no quitar palabra de este libro de la ley, que está para nosotros obedecer, no como hombres, sino que como hombres renacidos, llenos de la gracia del Señor. Primera de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Samuel respondió: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos, sacrificios, como en que se obedezca sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas y que le ofrezca la gordura de los carneros, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora, por cuantos has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey. Amén. Amén. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Él no quiere holocausto, no quiere lo que el pueblo ya se había acostumbrado a llevar, grandes holocaustos. No. Él quiere obediencia. Él quiere consagración a su palabra, consagrarnos a su servicio. Hay un himno que cantamos que dice: consagrarme todo, entero, alma, vida y corazón. ¿Qué es lo que dijo el profeta Isaías cuando recibió el llamado del Señor? Heme aquí. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Amén, amén. Sí, Pero Señor. es que, inmediatamente aparece el pero es que en nuestras vidas. El Señor quiere que demos este paso de obediencia. Amén. En tu nombre, Señor. Amén, Señor. Él va a abrir las puertas. Amén. Él va a enderezar los caminos. Él va a bajar los montes. Él hará todas las cosas, pero necesita nuestra disposición, nuestra consagración, nuestra obediencia, como estamos viendo, ¿no es cierto? La obediencia del apóstol. Romanos capítulo 5. Tenemos también la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 19.
En otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores, pero Cristo, que obedeció, nos hizo aceptables ante Dios. Amén. Qué maravilloso. Estábamos hablando del primer hombre antes de desobedecer. Mira lo que nos lleva la desobediencia. La desobediencia nos lleva a alejarnos de Dios. La desobediencia nos lleva a cortar esa relación con Dios. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer hombre, Adán, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos hombres fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, mi Señor Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, padeciendo todo lo que padeció, los muchos serán constituidos justos. Amén. Todos somos justos. Amén. Por medio de Jesús. Sí, Señor. Y esa relación que fue cortada por la desobediencia, por la obediencia de Jesús fue restituida. Por eso que el llamado es a reconciliarnos con Él, a reconciliarnos con Jesús. Se restablece esta relación maravillosa. ¿A través de qué? ¿De la rebeldía? ¿De la desobediencia? Sí. No. A través de la obediencia. Sí. Entonces el Señor nos invita a que seamos obedientes. Ganamos, ¿no es cierto? Ganamos la justicia de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, tenemos ahí una maravillosa lección del Señor. Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron la lluvia, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó, porque estaba edificada sobre roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edifica su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Amén. Dos cimientos. Amén. Dos tipos de cimientos. Unos en la roca firme, que es el que oye la palabra y la guarda y la hace con la ayuda del Señor. Amén. Con la gracia del Señor, con la obediencia, con la consagración. Y el otro que también oye la palabra, pero hace caso omiso. El Señor siempre nos habla por su palabra. Él siempre nos habla. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién puede edificar su casa sobre la arena? Cuando venga la lluvia, inmediatamente nos imaginamos un cimiento movible. Vinieron los vientos, ríos, y dieron con ímpetu en aquella casa, se cae y se destruye. Entonces que esta palabra del Señor pueda quedar grabada, pueda hacer vida en nuestros corazones, pueda hacer vida en nuestros corazones para que podamos tener el cimiento. ¿A qué se refiere con esto? Vivimos días muy difíciles, con muchos vientos. Tenemos huracanes en este minuto, en la sociedad en que vivimos, días difíciles, nuevas leyes, nueva forma, una sociedad convulsionada. Ahí está el hombre de Dios, firme en la roca, firme, atendiendo a la palabra del Señor y obedeciendo. El otro también oye la palabra de Dios, pero será llevado, finalmente será destruido emocionalmente, va a ser destruido espiritualmente, va a ser destruido físicamente,
no hay asidero, no hay donde agarrarse. Sí, Señor. El hombre de Dios es un hombre firme, porque en esta palabra están contenidas todas las cosas que necesitamos para subsistir. Sí, Señor. Todo lo que necesitamos, emocional, espiritual, lo tenemos aquí. Y cuando nosotros nos dedicamos y nos consagramos a lo espiritual de Dios, Él se preocupa de todo lo que necesitamos en esta tierra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Con la ayuda del Señor, consagrarme. Sí, Señor. ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿En qué ocupo mis preocupaciones? ¿Solamente en cosas terrenales? No, que nuestra preocupación sea el reino de Dios. Amén. La perseverancia ahora del apóstol, como lo decía en el versículo 22 y 23 de nuestra lección, ¿no es cierto? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¡Qué maravilloso! Amén. ¡Qué maravilloso es perseverar! Amén. ¡Qué lindo es poder decir, terminó su carrera! Este mismo apóstol lo dice, he ganado la buena batalla, he finalizado mi carrera, ahora me voy con Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Es como decir, terminé la labor perseverando con la ayuda del Señor. Tenemos algunas referencias en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. A veces nos transformamos en jueces y con mucha razón para nuestros ojos. De nuevo, otra vez. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Con el menesteroso, con la viuda, con el extranjero, con el que necesita asistencia emocional. Sí, Señor. Pero es que de nuevo, ya hablé con él, ya le dije, otra vez con la misma historia. Hoy día el Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, perseverar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Perseverar en las cosas del Señor, perseverar haciendo el bien. Segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 12 al 14. Segunda Timoteo Capítulo 3. Quien quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús sufrirá persecuciones, pero las personas perversas y engañadoras irán de mal en peor. Seguirán engañando a muchos y ellas mismas serán engañadas. Pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido. Ya sabes de quiénes lo aprendiste. 14. Amén. El Señor es muy claro en su palabra. Nos dice acá, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. En algún minuto va a llegar la persecución a nuestras vidas. Hay uno que está pendiente de levantarnos tormentas para que desistamos quizás. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Amén. Y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, de la palabra del Señor. Amén. Esta palabra maravillosa, con la cual humildemente elevamos un culto al Señor, haciendo nuestra escuela bíblica. Una escuela, venimos a aprender, desde el profesor para abajo, aprendiendo de la palabra del Señor. ¿De quién hemos aprendido? De Él, de su palabra. Y a través de su palabra hemos conocido a Jesús, nuestro Salvador, quien maravillosamente,
por su obediencia, hoy día aprendimos, por su obediencia volvimos a tener paz para con Dios. Sí, Señor. Por la obediencia que Él tuvo. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos. Capítulo 13, versículos 5 y 6. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podamos decir con toda confianza, el Señor es el que me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme otro igual a mí? Amén. Mire qué voto de confianza nos da el Señor en estos versículos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, como leyó nuestro pastor, ¿no es cierto?, en esta versión moderna, no amantes del dinero. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé, Amén. ni te dejaré. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Amén. No te dejaré, no te desampararé. Amén. ¿Tenemos problemas con nuestras finanzas? Oremos al Señor. Ordéname, Señor. Sí, Señor. Señor bendito, entra tú con providencia en mi administración, para que pueda llegar, ¿no es cierto?, y vivir confiadamente. De manera que podemos decir confiadamente, mire qué palabra de Dios para hoy, de manera que podemos decir confiadamente cuando uno confía en otro, qué mejor poder confiar en Dios. Y Él nos pide que confiemos en Él, porque Él nos dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. Amén. Él es nuestro mejor ayudador. No es mi papá, no es mi banco, no es mi ejecutivo de cuenta, no es mi trabajo, no es mi hijo. No. El Señor nos invita para que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si yo tengo una vida de obediencia, si yo tengo una vida de consagración al Señor, consagrado a Él, puedo decir confiadamente, Él es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer o decir el hombre. A esta confianza somos invitados si llevamos una vida de consagración. Una vida de consagración, reconocerlo en todos nuestros caminos. Sí, Señor. En cada cosa que hagamos, reconozcámoslo a Él. Una vida de consagración. Voy a hacer un ayuno en oración al Señor, una ofrenda, una meditación al Señor, un momento de oración, los momentos de nuestros cultos. Todo esto es consagrarnos a Él. Es porque Él, así como le dijo a Pablo, yo soy Jesús, este nuevo maestro. Sí, Señor. Y de ahí para adelante Él obedeció y perseveró. Este ejemplo nos deja este hombre de Dios, que podamos imitarlo con su ayuda. Él lo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que el Señor nos bendiga y que esta lección pueda llegar en el momento oportuno a nuestras vidas. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravillosa, Señor, es tu palabra. Como tú nos invitas, Señor, a ser partícipes. Como tú, Señor, nos seduces, Señor, con tu Santo Espíritu, invitándonos, Señor, a seguirte cada día más de cerca, Amén, sabiendo que podemos decir confiadamente que tú eres nuestro ayudador. Amén. Gracias, Señor. Obrigado. Gracias, muchas gracias. Amén. Te damos en esta hora, porque cuando nos sentimos solos emocionalmente, cuando nos sentimos solos en la vida, Señor, nos damos cuenta que tú siempre estás con nosotros, dispuesto a atender a nuestro pedido. Coloca en nosotros el deseo de consagrarnos a ti. Coloca el deseo, Señor, en nosotros de escudriñar tu palabra. Coloca en nosotros el deseo, Señor, de buscarte en oración.
Coloca en nosotros el deseo, Señor, de pedirte el don del arrepentimiento, porque nada puede hacer el hombre si no estás tú. Aquí estamos nosotros, Amén. Aquí está tu iglesia, Amén. Aquí está este puñado, Señor, este grupo de hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, Amén. niños, Señor, pidiéndote Sí, Señor. encarecidamente, Señor, que tú te acuerdes de nosotros. Somos polvo, Señor, y si tú no estás, nada de esto tiene sentido, nada de esto tiene valor, nada de esto es provechoso. Pero si tú estás, todo esto es riqueza en gloria. Gracias, Señor, muchas gracias por esta escuela bíblica. Mi alma te alaba y te bendice. Recibe la gratitud de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Al Padre, Hijo, Redentor, página 39 de nuestro himnario. Página 39. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, lo eterno tributad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.